Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, dependiendo de dónde estén, en qué momento viendo este video. Bienvenidos, bienvenidas a la última clase de Lenguaje 2, taller de producción radiofónica y Lenguaje 2, área de lenguaje, como siempre les decimos. Esta es la última clase del cuatrimestre, como les vengo señalando en los últimos encuentros, en los últimos videos. Hoy llegamos al final de un recorrido que tiene que ver no solo con el primer cuatrimestre, sino también con una etapa muy especial de nuestras vidas, tanto de ustedes como mía, y como nuestra, de los docentes, que hemos tenido que afrontar esta etapa de pandemia y cuarentena y educación a distancia del modo que cada uno le salió. Yo sé que algunos de ustedes y algunas de ustedes se han comprometido muchísimo en este cursado, no solamente de esta materia, sino de muchas otras, y a algunos les costó un poco más. Y lo mismo nos pasó a los profes, a algunos les costó más, a algunos les costó menos, y bueno, acá estamos, hemos llegado al momento en que podíamos llegar. El cuatrimestre se termina y la idea de la clase de hoy es, como les decía, hacer como una suerte de recorrido conceptual para que ustedes tengan en claro qué hicimos o qué intentamos hacer durante este primer cuatrimestre. Por eso no vamos a ver ningún contenido nuevo, sino que vamos a recorrer y vamos a tratar de darles algunas pistas conceptuales de lo que hicimos a lo largo del cuatrimestre desde marzo hasta acá. La idea es simplemente recorrer este gráfico que tenemos en pantalla y poder ir acompañando de algunas observaciones en torno a cómo ha sido este recorrido para que ustedes tengan más en claro el mismo y puedan hacerse un mapa propio en el caso que lo necesiten, o utilicen este que les sugerimos para trabajar y abordar los textos y entender los prácticos, etc. Van a ver que el gráfico es realmente muy simple, obviamente no está todo, absolutamente todo lo que hemos visto, sino que está los grandes ejes conceptuales. El gráfico está centrado en la radio como medio de comunicación, ¿sí? El eje de toda la materia, tanto de producción radiofónica como de lenguaje, es que ustedes puedan comprender, tanto desde una perspectiva analítica como desde una perspectiva de producción, a la radio como medio de comunicación. Ahora, eso se puede hacer de diversas maneras y vamos a ver el modo en que nosotros lo hicimos en lenguaje 2. La radio como medio de comunicación, y hemos construido tres grandes paradas conceptuales. La primera parada conceptual tiene que ver con el primer texto conceptual más fuerte que trabajamos, que es el texto de María Cristina Mata, La radio es diálogo, ¿sí? Que es el primer punto que yo les pongo acá. ¿Y por qué decimos que es el arranque conceptual? Si bien vimos algunas cosas antes, trabajamos con el trabajo del 24 de marzo, valga la redundancia, etc. Pero la partida conceptual es proponerles a ustedes pensar que la radio no es simplemente un medio de difusión, es decir, no es un medio donde yo digo lo que me parece, lo que quiero, lo que creo, y espero que alguien me escuche, sino que la radio es un espacio donde podemos construir una relación comunicativa con otros y otras, obviamente. Y en ese sentido es diálogo y es relación comunicativa. No vamos a extendernos en cada uno de estos puntos, sino a ir señalando cuál es el sentido de cada uno de estos aspectos para comprender el trayecto que hemos realizado en este cuatrimestre. Les decía, la radio es diálogo, la radio es relación comunicativa. No lo vemos como un medio de difusión, sino como un medio de construcción, un medio de comunicación. Y entonces el desafío, si lo vemos desde este lugar, es encontrar los modos de construir lugares de adhesión por parte de esos otros, que vamos a empezar a nombrarlos como las audiencias. ¿Sí? Las personas que nos escuchan o que pretendemos que nos escuchen son justamente las audiencias. Y con ellos es que pretendemos construir una relación comunicativa. Los medios de comunicación son consumidos solamente cuando hay relaciones. Nunca los medios de comunicación son consumidos específicamente como medios de difusión a los cuales las personas van a buscar algo y nada más que eso. Las personas encuentran en los medios, y la radio obviamente no es una excepción, un vínculo,
¿sí? Un vínculo, alguien con quien relacionarse, algo con que relacionarse de manera más o menos estable. Y nuestro desafío como productores y como productoras es lograr construir discursos, propuestas, ofertas radiofónicas que logren la adhesión de esos otros, que logren la adhesión de las audiencias. Ese es el punto de partida conceptual. A partir de eso, como yo les digo, el desafío es construir propuestas, ofertas que sean interesantes, atractivas, etc. Pero para eso tenemos que comprender que nosotros no producimos medios de comunicación. Nosotros, como productores y productoras, producimos discurso, ¿sí? Producimos discurso mediático. Y ese discurso mediático, una vez puesto al aire, en el caso de la radio, o puesto digitalmente a la escucha de posibles audiencias u oyentes, se construye en propuestas mediáticas. Pero nosotros lo que producimos es discurso. Por eso la segunda parada conceptual, y tiene que ver con el recorrido que hemos hecho, fue proponerles a ustedes comprender que nosotros trabajamos con dos ideas fundamentales a la hora de producir. Una, discurso; dos, lenguaje radiofónico. Por eso yo ahí les pongo el discurso radiofónico, entendido como todo lo que se emite en una emisora durante un tiempo determinado, y el lenguaje radiofónico comprendido fundamentalmente como aquello que está constituido por los 4 elementos fundamentales del lenguaje de la radio: las palabras, la música, los efectos de sonido y el silencio. También ahí, en este eje conceptual, entra la comprensión del sistema semiótico de la radio a partir del texto de Armand Balsebre, que también, junto con el texto de Marita Mata, es una de las paradas conceptuales fuertes que hemos tenido en este recorrido. Y en el marco de comprender que producimos discurso, la idea de géneros para nosotros también es muy importante. ¿Por qué? Porque los géneros son formas estables de discurso que construyen previsibilidad, es decir, sabemos cómo hacerlo y las audiencias saben qué van a escuchar. Tiene ciertas reglas de funcionamiento y le da estabilidad a la producción discursiva, tanto para la producción como para la recepción. La tercera parada conceptual ha tenido que ver con la palabra radiofónica, ¿sí? Acá ustedes tienen la tercera parada conceptual, teniendo en cuenta la palabra radiofónica. A ver si me puedo poner un poquito más chico. Me corro, miren qué chatura. La tercera parada conceptual tiene que ver con la palabra radiofónica. Les decíamos, en primer lugar, la radio como medio de comunicación. En segundo lugar, comprender que cuando hablamos de medio de comunicación, nosotros producimos medios, pero fundamentalmente lo que producimos es discurso, entender la cuestión del discurso y el lenguaje radiofónico, sus límites y sus potencialidades. Y dentro del lenguaje radiofónico y del discurso, nosotros en lenguaje 2 nos dedicamos no tanto a lo musical, no tanto a los efectos de sonido, no tanto a todos esos otros elementos del lenguaje radiofónico, sino fundamentalmente a la palabra. A la palabra radiofónica, y dentro de la palabra radiofónica obviamente incluimos la cuestión de la oralidad, como la oralidad es una de las claves por las cuales funciona la palabra radiofónica, es decir, ese modo espontáneo y natural que nos permite tener un vínculo de cercanía y no de distancia, como por ejemplo tiene la palabra gráfica de los medios gráficos. En segundo lugar, obviamente la cuestión de la redacción para radio, una redacción que tenga en cuenta las características del discurso radiofónico, que es fugaz, que es simultáneo, que es instantáneo, para lo cual tenemos que estar todo el tiempo pensando en producir discurso para radio, teniendo en cuenta que sean oraciones cortas, que sean redundantes, que sean reiterativas, con pocas ideas centrales, porque evidentemente la atención es algo que es lo que todo el tiempo estamos buscando, la atención de las audiencias, pero a su vez es algo fugaz, permanentemente en disputa, permanentemente difícil de ser conseguido.
Entonces, en este punto, vale la pena tener en cuenta la cuestión de los recursos expresivos y de las imágenes sonoras. Las radios que son aburridas, que se reiteran, que son simples, simples en un sentido mundano, digamos, de que no tienen nada para ofrecer, muy rara vez logran captar la atención de las audiencias, muy rara vez logran generar adhesión de los otros, teniendo en cuenta esto que yo les planteo acá en el punto número 1, que la radio es diálogo. Yo tengo que ofrecer algo, yo tengo que no prever o pensar que porque estoy en la radio la gente me va a escuchar porque soy repicante y estoy en la radio. No. Estoy en la radio y la gente me va a escuchar, o las audiencias previstas me van a escuchar, porque tengo algo para ofrecerles. Y me esfuerzo para dar cuenta de que tengo algo para ofrecerles. Sea el humor, sea recursos expresivos tipo poéticos, sea imágenes, sea metáforas, etcétera, etcétera. Y el último punto tiene que ver con la cuestión del uso de la voz. Y ahí, de vuelta, no nos metemos puntualmente, pero sí es algo que nos interesa, porque la palabra solo encuentra vehículo a través de nuestra voz. Y si nuestra voz no puede dar cuenta de aquello que nosotros queremos transmitir en términos de sensaciones, de emociones y de propuestas, si nuestra voz está escindida de la energía de nuestro cuerpo, o a la inversa, nuestro cuerpo no tiene la energía como para poner a esa voz un realce que llame la atención, una pausa, un silencio, una caricia con nuestra voz, si no podemos construir esas sensaciones, también perdemos una gran capacidad de construir adhesiones, de llamar la atención de las audiencias, para lograr construir en definitiva lo que nos interesa, que es un vínculo, una relación comunicativa con las audiencias. Y en cuarto lugar, que es lo que hemos visto en las últimas clases, fíjense, ¿no? Partimos en el número 1 de la radio es diálogo, concepto, producimos diálogo a partir del discurso, lenguaje, dentro del lenguaje trabajamos sobre la cuestión de la palabra radiofónica, oralidad, redacción para radio, recursos expresivos para generar algo ahí especial, para llamar la atención, de construir una relación comunicativa, apuntando a construir una relación comunicativa. Y en las últimas clases empezamos a ver cómo, además de lo que nosotros producimos en términos de oralidad, en términos de recursos expresivos, de imágenes sonoras, de uso de la voz, además, siempre en el lenguaje, en la palabra, en el uso de la palabra y en la producción de la palabra, en la producción lingüística, siempre hay distintos modos en el que nosotros nos construimos y en el que construimos a los otros y a las otras. Y esos distintos modos, en esta parte, en la segunda unidad, vamos a ver que también hay otros modos de construir a esos otros. Estos primeros modos que empezamos a ver tienen que ver con las variedades. Recuerdan ustedes cómo varía el lenguaje, las formas del lenguaje a partir del lugar de nacimiento o de adopción, de la edad o del sector social, los registros orales o escritos, profesionales, etc. Y además cómo varía el lenguaje a partir del establecimiento siempre existente de relaciones horizontales más cercanas o más lejanas y verticales de mayor o menor jerarquía. ¿Para qué nos sirve entender la cuestión del punto número 4? Yo se los marqué en las últimas clases, pero quiero reiterarlo porque tiene que ver con una clave conceptual de qué hace este tipo de elementos en nuestro programa. Tiene que ver con una doble competencia, como les venía diciendo, poder comprender cómo desde el discurso y desde la producción lingüística se construye cercanía o distancia con diferentes sectores sociales, con diferentes tipos de audiencias potenciales. Y la segunda competencia tiene que ver cómo yo, conociendo este funcionamiento del lenguaje, puedo hacer uso de ese funcionamiento del lenguaje para construir cercanía, para construir comunidad y, en definitiva, fíjense, damos toda la vueltita
para construir diálogo, para construir relación comunicativa. Todo esto, como les digo, que hemos estado viendo a lo largo del año, tiene que ver justamente con la posibilidad de construir relación comunicativa, de construir vínculos con nuestras audiencias, porque las audiencias solo están ahí y solo van a seguir estando ahí si nosotros las comprendemos, las entendemos y construimos vínculos con las mismas. Parte de esos vínculos tiene que ver con comprender el punto 2, el punto 3 y obviamente el punto 4. Si yo apunto, por ejemplo, para dar un ejemplo sobre el punto 4, si yo apunto a sectores sociales de clase media, jóvenes, y hablo en el punto de variedades, hablo de un modo muy distinto al que hablan esos sectores, y es complejo que esos sectores se sientan hablados, se sientan escuchados, se sientan interpelados por lo que yo produzco a nivel radiofónico. Por eso les digo que en el punto 4 lo que vemos es cuáles son los mecanismos de construir cercanías y distancias, de construir comunidades con los distintos sectores sociales. Este ha sido un poco el recorrido, rapidísimamente hablando, que hemos tratado de desarrollar en este primer cuatrimestre, que tiene que ver con el eje número 1 del programa, que son 3 ejes en el programa. El eje número 1 es la dimensión comunicativo-expresivo o comunicativa expresiva. La idea es cerrar este primer cuatrimestre con una propuesta de trabajo práctico que van a encontrar en el aula virtual y en el mail que les estoy enviando. Obviamente, como venimos haciendo por mecanismo de sorteo, la idea es hacer una Wikipedia sobre estos grandes términos que hemos recorrido a lo largo del cuatrimestre, una enciclopedia colaborativa de la cual de determinados conceptos van a tener a cargo algunos compañeros que van a iniciar el proceso de conceptualizar y explicarle al resto para que quede lo más sistematizado posible con algunos de estos conceptos fundamentales. Obviamente están todos y todas invitadas a seguir completando esa Wikipedia, porque como les digo, la idea es que sea colaborativa, pero aquellas que salgan sorteadas van a tener que iniciar el proceso, van a tener un concepto a cargo, van a tener que desarrollarlo, ejemplificarlo, mandármelo y completarlo en la wiki que va a estar a disposición en el aula virtual. Para eso van a tener hasta la semana que viene. Les quiero mandar un saludo muy especial y felicitarlos y felicitarlas por el esfuerzo que han puesto la mayoría de ustedes durante este primer cuatrimestre. Esperemos que el próximo cuatrimestre inicie de la mejor manera. Con respecto a la fecha del parcial, probablemente tengamos el parcial de toda esta primera unidad a principios del cuatrimestre que viene. Veremos en qué condiciones nos encuentra, pero esperemos que podamos tomar el parcial de forma ya presencial. Si no hay condiciones para que sea presencial, obviamente nos haremos del dispositivo o mecanismo para que sea de forma virtual, pero la idea, para que ustedes tengan una fecha estimativa, es que en la segunda semana del cursado, que si no me recuerdo mal es la segunda semana de agosto, tengamos el primer parcial de la materia. Sin más, los saludo para no demorarlos más. Les mando un abrazo grande a todos y a todas, por supuesto.